hace 24 horas en Twitter os di una oportunidad. Decidir qué reseña iba a ser esta. Y lo habéis decidido. Hoy os voy a dar la chapa con Leyenda de los 5 Anillos, quinta edición. Buenas a todos, soy Ezcardan y os traigo algo muy especial para mí, que es la reseña de la quinta edición de Leyenda de los 5 Anillos. Quizás uno de los juegos que más me ha influenciado jamás sea este propio Leyenda. Es uno de los juegos que me cambió absolutamente todas las concepciones que tenía del rol. Y he de decir que me enamoré y me lo leí hace muy recientemente. He probado parte de la caja de inicio. No le he dado todo lo que me gustaría, pero quería traeros esta reseña. Ya sabéis que no suelo traer novedades, pero es que este juego significa tanto para mí que tenía que traerlo. Es una de las pocas excepciones que voy a hacer, aunque no va a ser la única que voy a hacer con esto de reseñar, esforzarme en traeros una reseña lo antes posible. Así que vamos a ir a verlo. Una cosa antes de empezar con esta reseña. Creo que no se puede recuperar porque creo que esto lo puse, al menos no lo he visto ni en Twitter. Creo que puse en G+, que yo la quinta edición no la iba a comprar si se volvían a ser el sistema viejo, el Roll and Keep. Porque creo que, sinceramente, que la cuarta edición es la forma... No se puede mejorar ese sistema. Y que la quinta edición no pensaba comprarla. La variación ha sido de tal nivel que incluso la propia filosofía intrínseca del juego ha cambiado. Y estamos diciendo un cambio que yo creo que puede estar al nivel de filosofía de juego, como el cambio de PX, de piezas de oro a monstruo, de I&D, que cambia, pero absolutamente, la forma de jugar. Y tienes que aceptar la nueva premisa antes de empezar. Una cosa además, quiero enseñaros. Bueno, he tenido que ir un segundo a por parte de mi selección de cine japonés y asiático en general. También incluye muchas películas de Hong Kong y coreanas. Y como podéis ver, la propia portada tiene un aire muy marcado que quizás a la que más se parezca sea la segunda edición. Y es porque homenajea muchos de las portadas y carteles clásicos del cine japonés y del cine asiático en general. Y es por lo que digo, se nota mucho que es una inspiración clave. Al final del libro vemos una selección que es que cuando tú la lees, si tú has visto o leído estas novelas o estos videojuegos o estas tal, se nota mucho la fuente de inspiración y yo creo que forma parte de este cambio. Era algo que quiero dejar claro porque este juego nos presenta una forma de jugar a Leyenda de los 5 Anillos que el anterior, aunque podías hacer, no podías jugar a Leyenda de los 5 Anillos como si fuera D&D. Así que esto tiene que quedar claro. Es una filosofía de juego que puede que no te guste y para eso necesitas mejor la primera edición. Está al nivel de lo que ha pasado con Séptimo Mar. Lo que pasa es que este nos ha encargado el propio John Wick, gracias a Dios. Voy a analizar Séptimo Mar porque ya llevo 2 años dándole bastante y también lo voy a traer. Y incluso me gustaría tratar, tenéis un vídeo con mi colega Coque que seguramente me gustaría hacer algo con él porque él es muy experto en primera edición y quiero hablar con él sobre este tema. Y ahora sí, vamos a la reseña. ¿Qué nos podemos encontrar cuando abrimos el libro de quinta edición? Una cosa que nos podemos encontrar cuando abrimos... Bueno, el libro, por cierto, es una puta gozada de ver. O sea, visualmente, Fantasy Flight Games ha tirado la casa por la ventana. Y bueno, tenemos ilustraciones que molan un montón. Os voy a dejar las fotografías. Es algo que siempre he querido hacer, pero claro, Leyenda pues va a tener el tratamiento que yo le quiero dar a todos los juegos a partir de ahora, por el que cambié esta forma gráfica de hacer las cosas. Y lo primero que tenemos es una conversación entre Bayushi Kachiko y Doji Otaru, que esto es una de las cosas que ha modificado en el reboot.
en el que nos habla del mito de la fundación de Rokugan, ¿no? Cuando caen los truenos y cómo empieza la guerra de Rokugan. Está muy bien contado y yo creo que está bastante chulo. No entra tanto en detalle quizás como el antiguo. Es una de las cosas que vamos a ver ahora cuando hable. Y nada más terminar con esto, vamos a tener lo que es unas páginas, unas 10, 12 páginas de ambientación. Pero que son, desde mi punto de vista, deficientes. Cuando tú lees esto y no eres experto o no has jugado a las ediciones anteriores, eso es todo el trasfondo que vamos a tener. No es cierto, es verdad. Pero bueno, a efectos es todo el trasfondo que vamos a tener. Y para mí le falta mucho. Cosas como el tema de los regalos, el tema de los funerales, gran parte de las ediciones de Rokugan aquí no aparecen. Y esto es porque gran parte de la ambientación viene complementaria. Esto es un manual puramente de reglas y gran parte de la ambientación complementaria va a venir en el Imperio Esmeralda, que es el primer suplemento. No sé si es el primero que vamos a ver en español. Creo recordar que sí. Aunque a lo mejor vamos como los franceses. Los franceses han empezado, no sé por qué, con Shadowlands. El concepto de, ya sabéis, de vamos a jugar a D&D con katanas. Y aquí creo que vamos a ver Imperio Esmeralda. También hay un libro que habla de la corte, que también es muy útil. Y si quieres jugar, lo que yo creo que da más pie leyendo los 5 anillos, aunque la muralla está bien. Ahora, bueno, cuando hablemos el general, vamos a ver, hay una tendencia clara en este manual y en lo que es la edición, que a mí, por cierto, me apasiona. Está pasando también en el juego de cartas, si lo seguís, y podéis verlo. Pero bueno, no os preocupéis, que os voy a intentar explicar todo lo posible. Así que nos hablan del código Bushido, las clases. Hay cosas que están muy bien explicadas. Es decir, cuando te hablan de las castas y algunas cosillas, creo que están mejor explicadas que antiguamente, que tenías que leerte 2 o 3 libros o ir a libros muy concretos para que te explicaran un poco bien. Y aquí está muy bien explicada. El propio código de Bushido tiene una explicación, pese a dedicarle 4 líneas a cada uno, creo que es maravillosa. Tienes elementos de la religión, que esto... A ver, en Rokugan tú no puedes. Es que esto de... No, es que soy ateo, es que no creo... Esto no puede existir en un mundo como este. Es que los dioses caminan. La gente habla con ellos. Hay fantasmas. O sea, cuando existe lo sobrenatural, la no creencia en los dioses no es una opción. Pues aquí te lo dicen. Esto no es una opción. La gente cree. Y punto. No existe la posibilidad de no creer. Una explicación bastante somera de los clanes, aunque bueno, bastante adecuada. Hay alguna cosilla menor, variable, pero bueno, sobre todo lo que es el unicornio y el fénix. Hay algún cambio. Y clanes menores. Y esto es otra cosa muy interesante. No se han cerrado. Los clanes menores es quizás lo más interesante de Leyenda de los 5 Anillos. Tenían las historias más curiosas, más interesantes. Algunos han vuelto atrás y otros han tenido una pequeña revisión, como puede ser la liebre. Aunque es verdad que tenía parte de esto, pero ahora la tiene mucho más agraciada. Y hay clanes nuevos, como el gato. Y además te dicen que hay decenas de estos mini clanes dedicados a cosas muy, muy específicas. Lo que pasa es que hay algunos que son mucho más importantes, ¿no? Este libro... Bueno, este reboot está hecho para no encarsetar tanto. También se va a ver con los Gaijin. Hay un barrio Gaijin en Otosanuchi. Aquí no te lo dejan muy claro, pero en el juego de cartas sí. Hay comercio y es un tratamiento similar a lo que tienen los portugueses y los holandeses. Incluso yo creo que, sinceramente, algunas cosas que he visto me hace pensar que podría llegar a haber incluso católicos en Rokugan, ¿no? Con el mismo estilo que tenían los católicos en el Imperio Tokugawa, que estaban perdidos, ¿eh? Pero bueno, a continuación vamos a tener el sistema de juego. Esto es una de las grandes diferencias que tiene. Ya no usamos el Roll and Keep, sino que usamos un sistema Genesis modificado, que es este sistema que la gente ama y odia a partes iguales, que es el sistema de los dados raros. A mí me gusta. Incluso los dados raros me gustan. Y vamos a ver, la gente dice, es que te obligan a comprar dados. No sé, o sea, yo no sé. Yo soy rolero y conozco muchos roleros. O sea, comprar dados no, es una mala excusa. Tengo más de 600 dados y probablemente a lo largo de mi vida compre otros 600 y
habré perdido como 80 y me pasarán por perder 800 más. O sea, es una excusa. O sea, lo que sí que esto es muy grave es la mala distribución que están teniendo estos dados en general. O sea, casi como si te obligan a pillar la app. Que yo creo que incluso es mejor. Lo que pasa es que pierde el encanto de tirar los dados. Pero bueno, no sería el primer juego. El Mutant Year Zero también al final tuvimos que tirar de la app. Y encima en la fase final de la campaña la app la mataron. Porque no era oficial. Pero bueno, estos dados, al contrario que Star Wars, ya no tenemos dados positivos y dados negativos. Aquí todos los dados son un poco mezcla. Y tenemos dados de anillo y dados de habilidad. Los dados de anillo son dados de 6 y los dados de habilidad son dados de 12. Y guardas tantos como el anillo. O sea, si tienes, por ejemplo, pegar con katana 3 y anillo 2, pues tirarías 5 dados, 2 de 6 y 3 de 12, y te quedarías con 2. Pues que probablemente sean 2 de 12, pero podrían no llegar a ser, porque los de 12 tienen caras y cosas distintas. Los símbolos aquí tienes de éxito. Éxito, que vuelves a relanzar lo que anteriormente era sacar un 10 y luego sacabas un 9 y te quedas un 19, aquí pues es un éxito y repites. Las oportunidades, que son eventos especiales que pueden ocurrir, siempre positivos. Y después los dados de conflicto, que nos va a aumentar el conflicto interior del personaje. Y este, por cierto, es la clave de esta edición. La oportunidad me gusta, porque cambia el elemento de Star Wars que tenías positivos y negativos y podías conseguir cosas pero que saliera mal, tal. No, aquí directamente se han quitado las naranjas y todo es positivo. O sea, hay una serie de cosas que puedes usarlo, una serie de sugerencias, lo puedes usar para varias cosas. Y además tampoco tienes los dados negativos que restaban éxitos. Aquí te dices, necesitas 4 éxitos para conseguir la habilidad y los tienes que conseguir. Habitualmente son 2. Lo cual, pues sinceramente, creo que está bastante bien. Tirando es súper orgánico y está súper chulo. Y además, el elemento del conflicto a veces hace que pierdas, que decidas fallar tiradas para no entrar en conflicto interior. Lo cual le da un sabor muy especial a la hora incluso de interpretar al personaje. O sea, tiene el juego con un par de elementos mecánicos y esto hablaré un poco más tarde cuando hable del conflicto, le da un enorme sabor interpretativo. El elemento mecánico está fusionado de tal forma con el elemento interpretativo y de la forma de ser del personaje que vamos a ver que se va a integrar, incluso va a modificar todo de forma muy abierta y de forma bestial, mucho más que antes. O sea, se nota que esta gente que ha hecho este juego, o sea, lo ha pensado y ha jugado mucho y que entiende mucho de lo que debía ser Leyenda de los Cinco Anillos. Ya se ha notado con el juego de cartas. Pero que entiende mucho de realmente qué tipo de historias cuentas en Leyenda. Y está especialmente bien. Bueno, tiene muchísimo, le dedica muchísimo parte a explicar el sistema de tiradas, porque aunque yo os lo he explicado en dos cosas, aquí yo entiendo que este sistema de tiradas pueda liar. Entonces le dedica muchísimo tiempo, con fotos de los dados y tal. Una cosa que quiero explicar antes de continuar es que vais a notar que hay varios cortes. Y es que porque me estoy destrozando la garganta haciendo esta reseña, entonces voy a parar varias veces, probablemente a beber o a descansar la garganta. Además, que parece ser que ese día llegamos a la puerta. Es la segunda parte. Y a lo mejor tengo que coger alguna cosa, como he tenido que coger de mi selección de cine. Bueno, a lo mejor me tengo que levantar por algún cómic o algún libro. Continuamos. Bueno, pues tienes elementos que se pueden agregar a las habilidades. Por ejemplo, asistencia, que te suman dados adicionales. Puedes tener dados por ventajas, por desventajas. Tiradas competitivas. Te vienen cosas de que puedes usar para las oportunidades, ¿no? Y a continuación nos va a explicar de forma leve el conflicto. ¿Qué es el conflicto? Bien, cuando tú vas consiguiendo puntos de conflicto, digamos que entra en problemas tu yo interior con lo que se espera de ti. El conflicto es esto, es la dinámica entre lo que quieres y lo que debes. Y a medida que vas subiendo puntos de conflicto, que se van reduciendo poco a poco, con ciertas, hay como una especie de fase de mantenimiento al final de las aventuras y tal, que puedes ir eliminando ligeramente el conflicto. Pero todo esto va a empezar una bola crítica.
Y para poderte librar de él, tienes que desatar tu pasión, por así decirlo. Y por ejemplo, imagínate, y creo que es una escena bastante buena la que nos muestran, en el que de repente es una escena en la que dos samuráis de repente se empiezan a besar, ¿no? Eso sería lo que se llama quitarse la máscara. Tú decides quitarte la máscara, desatas tu pasión, que a lo mejor puede ser insultarle a tu señor o lo que sea, te eliminas todos los puntos de conflicto. Pero aquí viene la genialidad del juego. No te obliga a quitarte la máscara en ningún momento. Los puntos de conflicto, meramente, cuando llegan a X nivel, te empiezan a penalizar. Y pasa una cosa que puedes, si has leído novelas, has visto películas, ese tipo de cosas, empiezas a notar que el personaje no está a gusto, que empieza a fallar, que el anular su parte más humana por su parte de deber empieza a crearle a él una ansiedad y empieza a no hacer exactamente lo que debería. Esto pasa en muchas películas, muchos cómics, muchos mangas. Lo puedes ver, que no hay algo que hay una disonancia en la que están completamente en conflicto. Y la ventaja de ceder a este conflicto, que encima apoya muchísimo la narración y crea escenas putamente memorables, lo que provoca es que te quites todo el conflicto acumulado. Y no hacerlo, meramente, pues vas teniendo pequeños penalizadores. No tan pequeños, pero tú decides, pues por ejemplo, en lugar de quitarte la máscara delante del emperador para insultarle y decirle, oiga usted, que yo quiero democracia, usted es un papanatas, pues no, a lo mejor meramente, pues llegas a la casa de té, te metes de saque hasta las trancas y sales borracho. Y va a crear problemas, o sea, hay que tener en cuenta que este juego implementa mucho el tema de la regla afecta a la ficción afecta a la regla. Las dos cosas es quitarte la máscara, pero obviamente las consecuencias no son las mismas. Las consecuencias de quitarte la máscara delante del emperador llamándole papanatas, obviamente es muy distinta, pero muy distinta a quitarte la máscara metiéndote una curza en la casa de té y pues armándole una escandalera en el puto pueblo, que tenga que venir el magistrado a hacerte que pases la mona en el calabozo de la comisaría. Ambas has hecho la regla, pero no de forma. Y además entra dentro de la decisión del jugador. ¿Que no quieres hacerlo? No hay problema, cómete la penalización, pero que sepas que tu personaje está jodido por dentro. Y eso es una ayuda tremenda en la interpretación, porque además hace que incluso los jugadores más Munchkin, o que esta parte más narrativa la quieran ignorar, entren a saco, porque está muy bien integrada y muy bien hilvanada dentro de la propia regla y narración. Es un poco complejo de explicar si no estés acostumbrados al tipo de juegos que utilizan esto, pero está muy bien hecho. Una serie de ejemplos de quitarse la máscara y tal. A continuación, el otro cambio son los anillos. Aquí, el anillo antiguamente estaba dividido en una habilidad física y una habilidad mental. Por ejemplo, el fuego creo recordar que era inteligencia y reflejos. O agilidad. Creo que inteligencia y reflejos. O inteligencia y fuerza era agua. Bueno, estaban divididas en una física y una mental. Aquí no. Los anillos aquí directamente representan un absoluto. Tiene de todo un poco. Porque el anillo lo que representa es una actitud hacia la vida. El fuego, pues, significa que eres más creativo, más impetuoso, se te da mejor improvisar. La tierra es un elemento más calmado, más defensivo, más de reparar un objeto que está roto. Depende, es una actitud hacia lo que queremos hacer. Y esto lo he leído y, a ver, la persona que seguramente vas a ver este vídeo, no me refiero a ti, es que esta cosa también ha ocurrido mucho en foros americanos. Hay una tendencia a pensar que más es más variedad. No. Yo puedo tener un coche en mil colores, pero es el mismo coche. O puedo tener un único color, pero dos modelos de coche. Son dos formas distintas de jugar, aunque la apariencia es que es la misma. Porque los dos son negros, pero da prestaciones y elementos diferentes. El de los 1000 coches, funcionan igual, aunque tú dices, hostia, ¿cuántas variedad de coches? Tienen 1000 colores. No, es el mismo coche, solo cambia la apariencia. Pues esto es lo mismo. Los anillos están tremendamente diferenciados.
Y no solo eso, sino que representan una actitud hacia la ficción. Si tú llevas un personaje muy impetuoso, que tiene mucho fuego, pues vas a hacer cosas como, por ejemplo, vas a ser un poco descarado, vas a insultar, te vas a imponer a los demás. Cosas que dentro de la ficción, pues probablemente, pues para una negociación no funcione tan bien, que probablemente el agua, que es más adaptable, o la tierra, que es más defensivo y conservador, puedan llevarte. Cómo te tomas tú la actitud determina lo que vas a hacer. Para tú crear, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de habilidad artística. Uno de fuego podría crear un poema, pero eso no significa que tenga buena técnica, meramente que es muy novedoso y puede romper muchos moldes, pero no significa que tenga calidad, meramente es que tienes ideas de puta madre. Sin embargo, el personaje creo recordar que era con aire. Sí, el de aire puede coger esa idea novedosa y darle un empaque que haga que no solo es que sea novedosa, sino que sea la hostia. Entonces, una persona, es interesante que colabore una persona de fuego y una persona de aire, porque uno de fuego crearía la idea, pero el de aire es el que le da forma. O sea, vale, sí, tienes ideas de puta madre, tío, pero todo esto tiene que estar en contexto. Por ejemplo, el de agua lo que hace con una obra es adaptarla. Él cogería, por ejemplo, es la típica persona que te coge el Photoshop y te cambia los colores, te modifica las cosillas, le da más resonancia, le hace sangrar más el color, a algunas cosas le pone más saturación, a otras menos, para que resalten ciertas cosas. Representa muy bien y además es que esto interpretativamente cambia mucho. Y dices, es que claro, una persona de fuego va a intentar tirar siempre con fuego, claro, porque la gente habitualmente intenta hacer las cosas de la forma que se le da bien. Pero eso no significa que sea la forma más adecuada o que siempre te vaya a salir bien. Meramente, pues lo haces. Una persona de fuego va a intentar siempre inventarse cosas nuevas o sacar situaciones novedosas o hacer pensamiento lateral o abrumar a los demás o atacar o divagar. Pero eso no significa que sea la mejor forma de afrontar el problema. Significa que es una forma de afrontar el problema y desencadena elementos de ficción diferentes que una persona distinta. Y está muy bien, porque además ya no te restringe. O sea, tú puedes pegar con los 4 anillos perfectamente sin ningún tipo de problema. Bueno, con los 5 anillos, de hecho, sin ningún tipo de problemas. Pero, claro, una persona de fuego contra una persona de aire, las descripciones y el cómo lleva la vida y cuál es su actitud vital puede cambiar mucho. Y eso también desencadena elementos. O sea, una persona a lo mejor prefiere negociar con la persona de tierra que la persona de fuego. La persona de fuego les va a estar abrumando todo el rato y la otra va a ser más calmada, va a tender más hacia el pacto, no va a ser tan abusivo, ¿no? Es bastante curioso, pero yo entiendo que al principio puede parecer un poco extraño que se ha perdido variedad, no se ha perdido, se ha ganado mucho y además se integra mucho mejor. Después tenemos las habilidades, volvemos al sistema de habilidades de 1 a 5, que a mí me gustaba bastante más, y luego tienes el nivel 6, pero para el nivel 6 tienes que hacer una cosa como más espectacular. Tiene un extracto de Miyamoto Musashi en La leyenda de los 5 anillos, el que te decía que a pesar de que había conseguido la maestría con sus espadas probablemente en los 10 primeros años, no fue hasta 20 años después que entendió realmente lo que estaba haciendo. Entonces eso le ganaría al 6º nivel. Ventajas y desventajas. Esto vamos a verlo luego porque me gusta mucho lo que han hecho. Una serie de atributos secundarios y los usos de puntos de vacío, que viene a ser un poco como lo antiguo. Y después una estratificación mejor del honor, la gloria y el estatus. Nos hablan del ninjo y el giri, que es el deber y el deseo, que entra dentro mucho del elemento de lo que he comentado antes de la compostura. Y algunas cosillas más. Esto lo vamos a ver más detallado en la creación de personajes, porque han hecho algo que a mí me ha gustado bastante. La creación del personaje. Una cosa que tenía la anterior... esto lo han tenido todas las ediciones, desde la primera. Es lo que se llamaba el juego de las 20 preguntas. Y vuelvo a decir, el juego de las 20 preguntas, para cualquier aficionado o persona que se quisiera jugar y que fuera muy fanático, terminabas contestándolas. Algunas no al principio, pero es algo que te animaban a contestar, pero no era obligatorio. Entonces, las personas que, pasaban por el título de forma más circunstancial, o que, digamos así decirlo, los Munchkin, la típica persona de decir, esta no la contesto, pasemos a la siguiente. Ahora es vital contestarla, porque la ficha se hace conforme a tus respuestas. O sea, ya no puedes ignorarlas. Habitualmente, a ver, seguro que la conocéis, gente que contestaba de las 20, contestaba 4 o 5 y malamente.
Y como no les podías obligar porque... Pues porque son colegas, en parte, y porque no... Porque entiendes al final que todo el mundo tiene su estilo de juego y que no todo el mundo quiere el mismo compromiso o quiere integrarse tanto. Ahora las preguntas están integradas en la propia construcción del personaje. No puedes ignorarlas, porque depende de tus respuestas, consigues unas cosas u otras. Y la primera pregunta es ¿a qué clan pertenece? Podemos escoger cualquiera de los clanes básicos que nos van a dar una habilidad, una mejora de anillos y un estatus social. Es muy interesante, por cierto, la descripción de clanes de este, porque aparte de la descripción básica, nos indican ciertos elementos pasivos sobre qué sabe el personaje. Por ejemplo, ser del clan dragón, pues te da un conocimiento básico de todo lo que ocurre en Tierras del Dragón. No tienes que tirarlo, lo tienes. Que vale, que es lógico, que dirías, es que yo ya lo hacía así, ya. Pero en las reglas viejas había una habilidad que era conocimiento del clan. Que de hecho... pues te tenías que poner. Otra cosa es que tú lo hicieras. Porque vuelvo a decir, una cosa es lo que tú hagas y otra es lo que el juego te dice que tienes que hacer. El juego te decía que para poder saber algo del clan tenías que tirar conocimiento del clan. La cosa es que digas, joder, es que es de putamente cajón, ya. Pero es que según con quién jugaras, el cajón no estaba tan evidente. Ahora es evidente, lo tienes. Eres del clan del dragón, sabes cosas del clan. Las cosas básicas del clan del dragón las sabes. Sabes cosas, por ejemplo, sobre meditación, sabes cosas sobre elementos naturales, o sea, tienes una serie de conocimientos base y además tienes cómo ve el bushido y a qué partes le das importancia y cómo ves cómo tu percepción subjetiva hace que algo objetivo, como es el bushido, que no lo es, lo ves. Porque claro, el bushido es objetivo desde cierto punto de vista. Otro a lo mejor no tiene la misma objetividad. Porque, como todos los seres humanos, y este juego implica mucho el elemento humano, y cuando llegue a cierta parte, lo voy a hablar, lo tienes que hacer. Pero bueno, tenemos los 7 clanes, no nos permiten hacer clanes menores en principio. En la pantalla viene uno, lo cual me hace pensar, por desgracia, que los clanes menores van a estar disgregados por los suplementos. Pero bueno. Y a continuación, pues pasamos a la segunda pregunta. ¿A qué familia pertenece? Bueno, pues que las familias nos van a dar un anillo, una habilidad, una riqueza inicial y una gloria inicial. Depende de la familia, pues nos magnifican. Tenemos, y esto sí me ha gustado, tenemos todas las familias clásicas. Todas. No falta ninguna. De hecho, hay una más. Aunque me suene raro. Porque al Fénix le han dado una cuarta familia. Que eran los... ¿Cómo eran? Es que no me acuerdo del nombre nuevo. Porque esta gente es nueva, no tengo ni puta idea de qué pintan. Los Kaito, que son los que se dedican a proteger y a salvaguardar los templos. Cuando salga el Imperio Esmeralda, espero que alguien me explique. O cuando salga el libro en el que te explican más sobre los Fénix. Porque en el de Shadowland te explican más del cangrejo. En el de no sé qué de piedra te explican más de lo grulla. Cada suplemento te explica algo muy concreto. Y además pues te explica un poco lo referente a ese clan. Un poco pasaba los Master of, que eran los libros de clan de tercera. Después, ¿qué escuela pertenece el personaje? Las escuelas nos dan un anillo, una serie de habilidades iniciales, una puntuación de honor, unas técnicas y una capacidad especial. Bien, las escuelas es una de estas cosas que he cambiado de forma pero brutal y desde mi punto de vista magistral. Un problema que tenían las antiguas escuelas es que eran excesivamente encorsetadas. Rango 1 conseguías esto, rango 2 esto, rango 3 esto. Estaba excesivamente encorsetado todo. ¿Qué pasa? Que después cuando empezaban a aparecer avanzadas no las escogías porque no se integraba bien en tu escuela, que era una lástima decir, joder, ¿cómo me molaría tener esto? Pero es que lo que me hace perder, a cambio lo que me hace ganar, es una puta mierda. Cuando no era completamente... Había una que necesitabas percibir algo de percepción de lo sobrenatural para poder entrar, y lo que te daba era percibir lo sobrenatural. Una cosa muy loca. Y además, que a medida que iban saliendo los suplementos, decía, joder, ¿cómo me molaría pillar algo de esto? Pero ya no puedo porque no cumplo los requisitos. Eso se ha acabado. Las escuelas son modulares. Básicamente, todas las escuelas tienen una especie de currículum. Y cuando compramos cosas del currículum nos vale más barato y nos aporta al currículum de la escuela.
Y cuando compramos algo fuera del currículum, pues nos aporta la mitad y nos cuesta un poquito más. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, aunque no tendría por qué ser así en todas, no todo el mundo puede... O sea, no todo, por ejemplo, un bushi no podría comprar hechizos. Aunque algunos bushis podría tener sentido. O sea, todas las escuelas tienen como 3 ramas en las que puedes llegar a comprar. Eso te permite, por ejemplo, de un cortesano que a lo mejor pues tiene acceso a katas bushi, ¿no? Y puedes ir comprándolas. Y además puedes comprarlas de un listado. Hay algunas que son exclusivas de la escuela. Solo puedes comprar, por ejemplo, si eres cangrejo o si eres tal. Lo cual creo que es un elemento fantástico para poderlo integrar. Te permite sacar adicionales. Te permite como director de juego hacer las tuyas propias e integrarlas. Creo que es muy bueno. Me ha encantado. Creo que es lo mejor que tiene. Y ya os digo, a medida que vais subiendo en rangos, pues va abriéndose el elemento curricular de la escuela, nos accede a cosas que habitualmente no podríamos acceder y nos da capacidades. Ya tenemos una capacidad a nivel 1 que puede mejorar ligeramente con el rango y después tenemos una capacidad suprema que es cuando llegamos al rango 6. Con lo cual ya no tenemos ese elemento de decir, pues... es verdad que en tercera no pasaba, en cuarta no pasaba. Voy a ser dragón porque tengo los 3 ataques. Y además me da el segundo ataque en rango 2. Eso ya no ocurre. De esa forma al menos. Tenemos escuelas muy clásicas. Tenemos a más o menos una por familia. En el caso, por ejemplo, del cangrejo, tenemos la escuela del defensor Hida, explorador Iruma. Bueno, las escuelas estaban divididas en... Bushi, cortesano, mercader, shinobi. Bueno, hay una serie de elementos, ¿no? Por ejemplo, la explorador de idioma es Bushi Shinobi. La escuela de ingenieros Kaiju, artesanos Bushi. Por cierto, esto que he dicho de las escuelas hace que no te sientas gilipollas por coger las de comerciante o las de ingeniería. A pesar de porque el sistema está mucho mejor hecho para que funcionen. Yo recuerdo en primera edición que se cogía comerciante de Yasuki se sentía tonto. Porque es que las escuelas estaban mal diseñadas. Sí, te dan unas cosas muy potentes, pero a veces es que la campaña no iba ni de eso. Ahora las escuelas son mucho más adaptables y te permiten adaptar. Dices, joder, es que yo quiero ser Yasuki, quiero ser comerciante de Yasuki porque es la de mi personaje. Ya, pero tío, es que en la campaña te vas a comer los mocos. Ya te permite cogerla, no sentirte tonto, poder coger cosas según de lo que vaya la aventura y la campaña y tener ese elemento de trasfondo que tiene. Por ejemplo, ahora no recuerdo si es así, lo voy a comprobar. Pero por ejemplo, si quieres tener un Bushi Shiba que tenga... Pues sí tiene rituales. Pues puedes tenerlos. Que rituales no son conjuros, los conjuros son invocaciones. Que son técnicamente casi exclusivas de los Surenyas. Pero por ejemplo, la escuela de purificadores Kuni, que son los magos cangrejo, por así decirlo, pues tiene acceso a katas de Bushi. Con lo cual, ese famoso cazador de brujas Kuni, aunque no es el cazador de brujas, yo espero que el cazador de brujas venga, porque es una escuela súper popular. De hecho, yo recuerdo las grandes quejas de que no estaba en cuarta. Pues puedas tener tus hechizos y además coger habilidades de combate, porque es que esta gente es así. Después tenemos el dragón, con los Agas, el Kizuki. En general están las más core de todas las que conocemos como más importantes. Hay alguna excepción, como por ejemplo no existe escuela de Bushi Bayushi, sino que la escuela Bayushi que viene del cortesano, la de Bushi viene en un suplemento. Pero bueno, esto sí, sois de Leyenda de 5 Anillos, os acostumbrado a que las escuelas vengan por 7 sitios distintos, o que tengas libros exclusivamente de escuelas completamente inútiles como el arte del duelo, el cual creo que es un suplemento que habría que condenar por matar árboles a la gente que lo diseñó. Libro profundamente ilustrado, ya os digo, con un montón de ilustraciones de las cartas que molan un montón. Las cartas yo solamente tengo el core y la primer set de expansión. Me da lástima porque es un juego que me encanta, pero el dinero que hay que invertir para él y la dedicación que hay que invertirle no me merece la pena continuar. Aunque me gustaría tener gran parte de las cartas porque creo que el juego además mola un montón. Sí, el problema es que no le puedo dedicar lo que a mí me gustaría. Después tenemos... La siguiente pregunta es: ¿de qué manera destaca tu personaje dentro de la escuela? Que básicamente, por ejemplo, pues destaco por mi pasión o porque estoy muy motivado. Pues tienes +1 a tu fuego.
O por ejemplo, porque soy muy minucioso y quiero hacerlo todo bien. Pues tienes +1 a tierra. Esto es lo que digo. Que depende de tus respuestas, te dan cosas. Ya no puedes saltártelas. Honor y gloria, quién es tu señor y qué deber tiene que hacer tu personaje. En el cual, pues te hace diseñar el señor. Pues hay una especie de como de regla de diseñar el feudo y al señor al que sirves. ¿Qué anhela tu personaje? Que es que tienes que coger un anhelo de un listado. Aunque ahora vamos a ver que tiene variantes. ¿Qué relación tiene tu personaje con el clan? Que pues te da cosas. Por ejemplo, pues si el personaje sigue las creencias del clan, pues tienes +5 a gloria. Pero si estás en desacuerdo, consigues un +1 a una habilidad. ¿Qué piensa tu personaje acerca del Bushido? Pues lo mismo. Son pequeñas preguntas que, aunque sean modificadores muy tontos, te dan pues ciertas cosas bastante chulas. Es un poco como pasa en Warhammer Fantasy, en el cual decir hacer las cosas aleatorias, pues es verdad, pues te comes lo que tengas, pero te dan pequeña ventaja, porque la filosofía del juego es que sea un poco aleatorio. Es poder jugar con el basurero o con el panadero, ¿no? Pues aquí, en Leyendo sin Conillos, igual. Estas preguntas te dan un pequeño bono porque quieren que las contestes. Y entonces, como quieren que cuentes en su juego, pues te recompensa con zanahorias por seguir los pasos que ellos te indican, ¿no? ¿Cuál ha sido el mejor rol del personaje? Que te da una distinción. O sea, vas a ir respondiendo las preguntas en el que, pues por ejemplo, pues una te da la ventaja, en otro te da la desventaja, en otro te da una forma de reducir tu conflicto. Por ejemplo, ¿qué actividad hace el personaje para sentirse paz? Pues pinto cuadros. Pues cuando pintas cuadros te reduces el conflicto. Y dirás, menuda tontería. Es que tú sabes el oro que le están dando como director de juego y lo que le están ayudando, porque ahora, cuando un personaje te dice, no, es que yo soy pintor, y a lo mejor no has descrito una escena de pintar en toda la maldita campaña, pero ahora el jugador va a hacer que su personaje pinte, te lo va a describir, le va a dar una riqueza, y con ese cuadro a lo mejor le hace un regalo a alguien o tal, da una riqueza. Esto es una maldita mina de oro. El que esté arreglado es que son diamantes. O sea, yo esto no lo pensaba hasta que empecé a jugar a ciertos juegos, pero todo esto es, cuando empiezas a llevarlo, es que esto lo voy a hablar cuando habla del conflicto, porque es que yo creo que es lo mejor. Y me da igual llevar casi 50 minutos. No sé en cuánto se va a quedar. Probablemente lleve media hora. ¿Quién ha sido el personaje de la persona que más ha aprendido? En el que vamos a hacer relaciones y vamos a hacer probablemente al maestro y te va a dar ventajas. Es que te contestar todo esto, aparte de que te da muchísima información como director de juego, al jugador le da muchísima información como personaje. Todo esto va a salir. Es que todo esto lo que te está dando realmente son ideas y movidas para poder usar en partida. Cómo relaciona tu personaje ante la tensión, cómo describiría el personaje a sus padres. Que por ejemplo, pues anotas la naturaleza de la relación, lo pones en el apartado de relaciones y además pues te da una habilidad de nivel 0 a nivel 1. Y tienes que decidir si los personajes si los padres aprueban o no es que haya aprendido eso. O sea, pues por ejemplo, si te coges, yo qué sé, curtir, y dices, ¿por qué coño un samurái tendría que curtir? Pues es que a lo mejor, pues su padre, por algún motivo, pues es un artesano y curte sus propias pieles, aunque no debería. Pero eso te da a dar eso te da riqueza narrativa. Tenemos la tabla de herencia, que tiene todas las ediciones, no ha faltado, aunque bueno, yo creo que las mejores son las de primera edición. Nos habla un poco de los puntos de experiencia, de cómo se puede invertir, ventajas y desventajas de distintos tipos, que además tiene una cosa bastante interesante. Las ventajas y desventajas nos dan una habilidad interpretativa, narrativa pasiva, y además nos dan una habilidad activa con las tiradas. Y además te dicen que no estás limitado, puedes hacerlas. Te dice un poco la regla para hacer las ventajas, porque como esto te lo dan a medida de tus respuestas, pues joder, es que no me encaja ninguna. Por lo que es, yo que sé, famoso mi personaje, no me encaja ninguna. Pues bueno, pues la puedes hacer. Coges la fórmula y te haces la tuya. Cojonudo. Hace además que todas las ventajas tengan una importancia, no solo para vital para la historia, sino que además estás muy limitado a ellas, o sea, no te puedes comprar 50. Y las pocas que tienes que sean
muy distintivas y muy importantes y muy bien integradas en el personaje, porque como se ha tenido que currar las respuestas, o al menos darla, pues funciona. Hay que tener en cuenta que gran parte de todas estas ventajas y desventajas tienen un pequeño texto ambiental que nos ayuda a entender parte de cómo esto funciona leyendo los 5 anillos y da alguna píldora sobre cómo está la situación actual en el reboot. ¿Cómo está la situación actual en el reboot? No todo lo que nos gustaría, esto le falta un poco de empaque para mí, porque el que esté tan disperso, pues a veces falla, pero por ejemplo, pero bueno, pues funciona bien, ¿no? Pues tenemos de varios tipos, de pasión, de tal, depende de la pregunta. Después tenemos también desventajas específicas, también podemos crear las nuestras si no nos convence para contestar a nuestras preguntas. Vienen muchísimas. Creación de ventajas y desventajas personalizadas. En 3 páginas para saber cómo hacerlas. Habilidades. Bueno, aquí las habilidades se han reducido muchísimo. Yo recuerdo el listado de 120 habilidades de primera edición. Si tenías todos los suplementos. Pues no, esto se ha terminado. Las ventajas, las habilidades se dividen en artesanales, marciales, académicas, sociales y mercantiles. Tienes 5 o 6 habilidades por rama y ya está. Y te dice, por ejemplo, que si necesitas, por ejemplo, habilidades con armas, sabes hablar, o sea, desde una katana hasta una naginata. Si tu partida va mucho de marcial, divídelas. Así de claro. Tienes medicina. Como base, toda la medicina. Que tu vaya tal, de cortesana, corte, ala, todo, desde la etiqueta hasta tal. Que va muy de corte, pon más. Que va un poco de marcial, unifica marciales. Está bien. O sea, alguien que ha entendido cómo debe funcionar las habilidades en el juego. Va a sonar muy fuerte, pero yo soy un gran defensor del diseño por sustracción desde que lo conocí. Y a veces menos es más. Gran parte de estas habilidades hacen que te centres más en lo que tienes que centrar. En lugar de ser más, de dispersarte. No necesitas 600 habilidades para hacer una buena partida. Necesitas que las 5 que tengas sean importantes. Pues aquí pasa. Tienes aproximadamente, creo que son... sí, entre 4 y 6 habilidades. Por ejemplo, en marciales tienes actitud física, armas a distancia, armas cuerpo a cuerpo. Sin armas, estrategia y meditación. ¿Qué quieres? La partida va muy de guerra. Divide estrategia y logística. Incluso táctica. Divide. ¿No te gusta que todas las de cuerpo a cuerpo estén en la misma? Subdivide. O sea, además es que te lo dicen. Tienes una página dedicada precisamente a la filosofía que tienen que tener las habilidades y cómo dividirlas y por qué deberías de dividirlas o incluso quitar. Me parece brutal. Le dedica mucho tiempo porque tiene que decirte un poco ejemplos de cómo se usan y para qué funcionan cada anillo, ¿eh? Cada habilidad tiene un poco cómo cada anillo afectaría tal. Pues la composición, pues por ejemplo, con el agua pues sería hacer una traducción, el de aire sería corregir errores, el de fuego sería crearla, el de tierra pues sería restaurar un texto antiguo y con el vacío sería pues un poco la introspección, entender cuál es el espíritu de la obra que estás leyendo o intentar transmitir todo el espíritu en la obra que estás escribiendo. A lo mejor no es muy buena ni es muy original tal, pero tú quieres transmitir un mensaje. Le dedica muchísimo a cada habilidad, por cierto. Es quizás uno de los capítulos más largos, más pesados y más peñazo de leer. Pero ya os digo, y por ejemplo viene una parte dedicada a la investigación, ¿no? Cómo llevar exactamente el tema de aventuras de investigación y cómo adaptar las habilidades para partidas de investigación. Yo os digo, me parece que es un capítulo que para mí es uno de los pocos juegos en los que he leído que alguien se ha pasado se ha molestado en intentar transmitir qué es la filosofía que ocurre en la mecánica de los juegos de rol sobre el tema de habilidades. No es la mejor, pero es una de las... Fuera de ensayos o juegos más teóricos, creo que es uno de los mejores. A mí me ha gustado mucho este capítulo. Creo que exige trabajo por el director del juego, por supuesto, pero yo eso nunca lo veo por un defecto, lo veo como una virtud.
¿Veis por dónde voy yendo hacia el cambio de filosofía que ha tenido leyendo los 5 anillos? Técnicas. Aquí nos hablan todas las técnicas de escuela curriculares. Conjuros, katas, habilidades marciales, habilidades especiales de cortesano. Habitualmente lo que hacen es modificar tiradas, abrirte habilidades especiales, darte los conjuros, de todo un poquito. Quizás, como hay tantas, por ejemplo en Ninjutsu tenemos 3. Porque pues apenas hay escuela de ninjutsu en realidad. Entonces tenemos pocas. Se nota mucho que está pensado para ser ampliado y es una ventaja. Y además, cuando tú las lees, pues viendo un poco de qué palo van, pues puedes inventar las tuyas. Equipo. Listado de equipo. Me recuerda mucho el Star Wars porque todo el equipo funciona con una serie de pequeñas ventajas que le dan al personaje, ¿no? Tienen sus pequeños habilidades, el equipo, que te dan cosas. Pues, por ejemplo, manufacturado, pues te permite repetir un dado en las tiradas sociales. Pues un poquito de eso. Tampoco le dedica bastante espacio. También se nota mucho para ser ampliado. Me recuerda mucho a todos los equipos del sistema Genesis, que intenta darle no solo el elemento visual, sino que además tenga un pequeño beneficio mecánico si tú te curras. Tengo un kimono hecho por los monjes de no sé qué, bendecido por no sé cuántos. Vale, pues cuando tienes una tirada social puedes repetir una tirada, o tienes una ventaja adicional a lo que saques. Pues ese tipo de cosas. Enfrentamientos, escenas, vale. Las escenas es como está dividido el propio juego, que es como lo hemos hecho siempre, pero aquí lo llaman escenas y enfrentamientos. Existen escenas narrativas, en las que, bueno, pues es la típico momento de interpretar, en la que funcionan las habilidades narrativas de todas las ventajas de las escuelas, y después tenemos, pues, cuando entran, pues, el conflicto, el enfrentamiento, que es cuando empezamos a tirar los dados. No es más que una división para saber qué pasa. Y además, pues tenemos distintas cosas, dependiendo, pues, por ejemplo, no es lo mismo. Aquí dividen los enfrentamientos en, creo recordar que eran sociales, marciales, de duelo y de estrategia. Los sociales, pues vamos a las intrigas, que por ejemplo, pues te pone ejemplo. Quieres esparcir un rumor, quieres persuadir a alguien, quieres, pues un poco todo, ¿no? Intenta arreglar toda la parte que es la parte más social, con lo cual, pues vuelvo a repetir, si esto lo hacías hablado quizás, pero cuando tú tienes que hacer tiradas y cuando tienes un sistema que lo legisla, por así decirlo, hacen que los jugadores, a lo mejor a los que eran 100% interpretativos, pero es que a los que son 100% interpretativos no necesitan este libro. Lo iban a hacer incluso con solo necesitan las reglas de lo que te cabe. En mi carnet de identidad ya tendría demasiadas reglas para eso. Sino que lo que intenta es que darle ese punto mecánico, que es por lo que compramos en principio los libros, porque los libros los compramos porque viene un sistema. Viene ese elemento en el que incluso un jugador Munchkin se tiene que esforzar en hacer cosas. Tú a lo mejor pues no puedes convencer a una persona de forma directa, entonces tienes que empezar a mermarle, tienes que empezar a hacerle daño social, o sea, y es lo que intentan este tipo de pequeñas mecánicas que le dan. Y es que es interesante, o sea, porque dices, joder, es que mi personaje nunca haría tal. No, si yo no digo tu personaje nunca lo haría. Yo tampoco compraría una enciclopedia y sin embargo con 21 años me colaron una que tuve, bueno, que al final conseguí librarme de ello en un juicio, pero que tenía que pagar 100.000 pesetas, ¿no? Por ella. O sea que no... Tiene su punto, o sea... mi personaje no se moriría por un katanazo ya, pero es que las armas hacen daño. Pues pasa lo mismo, ¿no? Y intenta legislar los 4 elementos de conflicto que tiene un personaje, un samurái en Rogue One, que es sus duelos, sus combates, que aquí se llaman escaramuzas, sus batallas y pues otro tipo de conflicto, ¿no? Que es tratar con las personas en la corte, ¿no? Y que te la puedan meter doblada. Y eso crea interpretación. Y eso crea narración. Y te lleva a derroteros que a lo mejor no esperabas. Y
que no quieres, no importa, si esto pasa. O sea, dices, joder, es que yo no me quiero juntar con tal porque me llevo fatal y seguro que es que la acabo jodiendo. O sea, no sé si tenéis la típica persona en vuestra vida y dices, joder, es que siempre que me cruzo con él, tío, siempre la termino armando, ¿no? Y las 2 veces que he salido con él de farra, pues he terminado en el calabozo de la comisaría. Pues es que esas cosas pasan y sin embargo, pues aparece, te vuelve a convencer y la vuelves a liar. Pues estas cosas pasan en la vida real, pues pasan, pues para que pasen en el juego, pues tienen estas pequeñas reglas. Que yo comprendo que legislar sobre lo que se llama legislar sobre los sentimientos o legislar sobre estas cosas es complicado, pero es que el juego te da muchísimas zanahorias y cuando te dejas tirar hacia allí, es que crea grandes historias. Yo siempre lo diré, el día que para mí cambió todo esto, y va a ser un juego que voy a analizar dentro de muy poquito, que mi intención era cuando acabara Elric, pero que es que se han metido muchas cosas por en medio. Hay una escena con Monster Hearts en un baño, que yo era reticente a todo este tipo de sistemas, y cuando jugué eso, fue una de esas cosas que ha pasado pocas veces en mi vida. Juegos como Leyenda de los 5 Anillos o Feng Shui lo consiguieron en su momento cuando los probé, pues fue decir, hostia puta, yo creía que esto era era malo y mis ojos se acaban de abrir en par en par. Pues es lo que hace esto, ya os digo. Intrigas, escaramuzas, duelos y batallas. El mejor sistema de batallas, por cierto, que he visto. Me gusta mucho el sistema de tabla de batalla y tal. Aquí tiene algo similar, que tiene... Es que es muy bueno, o sea, sinceramente no hace nada que no hicieran los demás, pero es que lo hace muy bien y lo arregla muy bien, ¿no? Y todos esos elementos abstractos de cuándo se ganaba realmente la batalla y tal, pues aquí están mejor hechos, mejor explicados. Cómo hacer daño, cómo curarte, cómo te mueres y todo ese tipo de cosas. Tienes, como siempre, los estados alterados. Tienes una regla de impactos críticos. Esta es la zona de batallas, fortificaciones, terrenos. Ya os digo, está bastante bien. El papel del director de juego. Más allá de que yo creo que es un gran capítulo del director de juego. Quizá no para novatos, pero para novatos tenemos la caja de inicio. Ya hablaré de ella en uno o 2 vídeos. En 2 o 3 vídeos. Para el 201 probablemente. Cómo meter obstáculos. Y aquí viene toda la parte de elementos emocionales. Que bueno, ya os lo he hablado un poco. Este juego... Bueno, y vienen bastantes cosas de cómo hacerlo. Voy a avanzar más o menos hasta... Sí, la parte social. Este juego, uno de los cambios importantes que tiene es el tema de el elemento humano del samurái. Y le pasa también al juego de cartas. No va tanto de grandes conflictos, grandes batallas, luchar contra las tierras sombrías, no va de eso. Va de cómo viven los samuráis y cómo viven sus elementos más humanos. Habla de pasiones, habla de problemas, habla de anhelos. Y es el cambio principal de filosofía que tiene. Y gran parte del sistema va en consonancia a hablar de los conflictos que tenemos como seres humanos. Puedes jugar como antes, perfectamente. Pero el juego nos propone, y todo el reglamento va enfocado a jugar con esa humanidad, esa parte más baja. Sí, hay conjuros, hay dioses, hay monstruos en las tierras sombrías, pero no va de eso. Puedes combatir contra monstruos de las tierras sombrías, pero va de cómo se siente tu personaje al luchar contra esas criaturas en un imperio que no quiere saber nada de ti. No va de conseguir un pacto, un tratado político con otro clan. Va de cómo se siente el personaje, a lo mejor al tratar con un clan cuyos ancestros con una persona a lo mejor cuyo padre mató a tu abuelo. Va de eso. Va de cómo un samurái tiene que cumplir un código ignorando sus sentimientos. Y de esto es realmente el cambio de filosofía. Estaba antes, sí. Ahora no es que esté, es que es obligatorio. Es que es de lo que va. No puedes escapar de ello. Todo el sistema, todo el libro
está construido para jugar a esto. Y eso lo demuestra con las pasiones, con los anhelos, con con cómo funciona la gloria, cómo funciona el estatus, cómo funciona la disonancia, el conflicto. Y este tipo de cosas. O sea, creo sinceramente que es la forma más acertada de acercarse a Rogue One. ¿Jugaba así? Sí. Jugaba así mucho tiempo. Ahora tengo un sistema que me ayuda a dirigir así. No que tengo que remar a pesar de él. Siendo muy fan, ¿eh? O sea, otra cosa no. Si seguís este canal desde un tiempo, sabéis lo jodidamente fan que soy de este juego. Pero es la primera vez, o a lo mejor es que me he llegado a un momento dado de mi vida que yo busco algo más parecido a esto que lo que tenía antes. Que lo que tenía antes, es verdad, me servía para jugar a eso y me servía para jugar a DD con katanas. Hasta el punto que hay una edición que es de eso. Hablaremos de ello en el futuro. Pero bueno, el tema del estatus, la gloria y el honor, que también nos explica aquí, pues funciona un poco como funciona los puntos del lado oscuro en el Fuerza y Destino. Tenemos una tabla que va de 0 a 100, que depende de dónde estemos, pues nos da una cierta de ventajas, una cierta desventajas. Nos viene cómo se sube, cómo se pierde, y bueno, lo que ha habido siempre, ¿no? Algunas cosas son más fáciles de subir como la gloria, algunas más difíciles como el estatus, que técnicamente, pues con el que naces te mueres. Tiene una serie de campañas alternativas, por ejemplo, para jugar con campesinos y otro tipo de cosas. Es un capítulo, yo creo que es fascinante porque te explica, entra no solo dentro de las cosas de dirigir, tal, que muchas de ellas vienen en la caja de inicio, sino que nos habla mucho de cómo integrar las reglas del juego a esto, a los temas del juego, porque el juego tiene temas muy marcados, en los que casi no puedes escapar. Si quieres escapar de ellos, las ediciones antiguas son mejores. Si quieres jugar a lo que nos propone esto, jugar algo más humano, por así decirlo, una novela o una serie de televisión o una película con los temas del cine asiático o de la estructura de historias asiática, este sistema es mucho mejor, porque nos da lo que necesitamos para construir ese tipo de historias. No espera ser simulacionista, quiere tardar un tipo de historias y para ello nos proporciona un sistema que nos permite hacerlo. A continuación tenemos un capítulo que yo odio en todos los juegos, que es el de personajes no jugadores, en el que tenemos cómo hacer los personajes y un montón de fichas de PNJs. Pero un montón. No, un montón. Unas 10-12 páginas. Por último tenemos unas reglas de apéndice en la que nos dicen distintas formas de usar las ventajas, depende de las características y depende de qué estemos usando. Pues por ejemplo, en una escena marcial y estamos usando tierra y usamos dos ventajas. No apliques tus desventajas a las tiradas hasta el final del siguiente turno. Oye, pues está muy bien. Después tenemos un glosario de términos japoneses a términos españoles y las fuentes de inspiración, que cuando lees este libro en su conjunto y te lees las fuentes de inspiración y has tenido acceso a ellas, las has leído o has leído resúmenes o las has visto. Yo he consumido técnicamente de animación y manga, es que lo he visto todo. Y obras de ficción, pues lo que está en español me he leído la mitad. Trabajos académicos no, pero fuentes principales traducidas: Eras de la Guerra de Sun Tzu, lo he leído. El libro de los 5 anillos, lo he leído. El Código del Samurái de Yayo Yuji, lo he leído. La espada de la vida, la espada que da la vida, lo he leído. El romance de los 3 reinos, lo he leído. En una adaptación más corta, porque es un tocho, un coñazo. Me encanta, de hecho, ese mito. Tengo varias cosas por aquí que lo demuestran, desde videojuegos, cómics, películas, mangas, de todo. Lo voy a decir muy claro. Para mí es la mejor edición que nunca ha existido para 5 anillos. La edición que más comprende lo que es leyenda. Antes también, pero creo que es la primera vez que encuentran un sistema
al querer romper con el anterior, creo que es la primera vez que cogen un sistema. O sea, que en los 90 este sistema no podía haber nacido, también os lo digo. O sea, los sistemas, como yo digo, son orgánicos y no pueden nacer ciertos sistemas sin que existan primeros. Esto nunca se podría haber existido sin los 4 ediciones anteriores. Pero para mí es un acierto vincularse completamente de las ediciones previas. Si esto hubiera sido una quinta edición continuista, una cuarta revisada, o aunque hubiera sido con esteroides, como pasó de segunda a tercera, este juego nunca hubiera estado en mis manos. Esto ha llegado porque tenía mucho interés en saber cómo era el cambio de paradigma del sistema, y me he encontrado con algo que me ha gustado. También he de decir que no es para todos los gustos. Si queréis un sistema más clásico, cuarta es mucho mejor. Este es un sistema que intenta llevarnos a hacer historias y a construir estilos de juego con una filosofía y unos temas nuevos, que se centra mucho en eso. Yo me pregunto cómo hubiera sido mi campaña de Leyenda de los 5 Anillos, la extensión de la familia Izudo, con este sistema. Bueno, es que hubiera sido... O sea, es que esto me está dando todo lo que yo pues tuve que inventarme en su día. Alguna vez hablaré de esa campaña. A lo mejor hago un vídeo hablando de esa campaña. Pero bueno, esta es mi opinión. Si tenéis cualquier cosa o queréis que os especifique algo más, dejadlo en comentarios. Pero yo os digo, para mí ha sido una muy grata sorpresa. Ha sido reencontrarme con una forma renovada. No sé si será mi juego favorito, pero desde luego es uno de los 3. Es el juego que más cariño tengo, eso desde luego. Incluso más que Rolemaster, que fue mi primer juego. Y no sé, a mí es que me ha impactado, me ha gustado mucho el juego. No sabía si volvería alguna vez a hacer Leyenda de los 5 Anillos, pero con este manual estoy seguro de que voy a volver a dirigir una campaña. Y bueno, esto es todo. Soy Ezcardan. Va a haber un vídeo especial hablando de las 5 ediciones en comparativa, porque me lo habéis pedido. Voy a hablar también, me gustaría hacer un vídeo hablando de la gran campaña que dirigí durante casi 7 años de Leyenda de los 5 Anillos. Creo que también me gustaría hacer un vídeo especial de eso. El siguiente vídeo va a ser sobre el perdedor de la encuesta, el manual del jugador de Infierno a la Tierra de Savage Worlds. Y volveré con Elric, aunque no sé si volveré antes de hacer otra cosa. Se acerca el programa número 200, se acerca el aniversario del canal y no sé lo que voy a hacer para el 200. Sugerencias las acepto porque no tengo ni idea de qué hacer. Si no, se va a convertir en un programa normal. Y también os digo que me gustaría hacer un directo para, bueno, en el que para hablar, contestar preguntas y hablar con todos aquellos que me seguís o me habéis dado durante más de 6 años vuestro tiempo para ver mis reseñas. Por aquí lo voy a dejar. Espero que hayáis disfrutado. Lo he dicho, cualquier duda me lo decís. Hasta la próxima.